buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Lice, buenos días. Buenos días, Lice. Feliz año, Lice. Muchísimas gracias. De igual manera, un feliz año para cada uno de ustedes. Que ese año sea un año de metas, de objetivos, de propósitos. Que este nuevo año directamente el amor de Dios reine en sus hogares, les llene de éxitos, de amor, de salud, de felicidad y sobre todo de bendiciones, ¿no? Pero no esas bendiciones que caminan, sino las bendiciones del cielo. Importante, ¿no? Bien, chicos, desearles el mejor de los éxitos y como ustedes saben, en tercero prácticamente ustedes ya están, en ese caso, a pasitos directamente de terminar su carrera académica, desearles el mejor de los éxitos, métale fuerza, métale ánimo, métale gana, ya estamos muy cerquita de la meta, ¿no? ¿Sí? No se olvidará, por favor, de presentar documentos, de tratar de estar al día en pensión, especialmente en tercero, para que obviamente pues entren al proceso, en este caso, de graduación sin ningún problema, ¿sí? Bien, en ese caso, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de las corrientes económicas que prácticamente han llegado a América Latina, ¿no? Hablando directamente de las escuelas económicas y que obviamente pues han dado una serie de factores, una serie de cambios dentro de nuestras sociedades, ¿no? Hablando de esos factores económicos, uno de ellos es el neoliberalismo, ¿no? Que prácticamente es un enfoque político en donde detalla que todos los recursos tienen que ser para las empresas y ya no directamente para la salud, para la vivienda, para la educación de la población en general, ¿no? Por ende, pues, es un modelo económico que en este caso no ha sido aceptado en la mayoría de los países, especialmente de América Latina, y que hasta el día de hoy buscamos, pues, un modelo económico que ayude directamente a desarrollarnos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las escuelas económicas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Guadalupe Marcalia, por favor? Gracias, Lice. ¿Me puede ser un poquito más grande? Porque no lo ven. Gracias. Ahí, por favor. Gracias, Lice. Escuelas económicas. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigüedad Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía, como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política, data de la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, más conocidas por el título abreviado de la riqueza de las naciones, en 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Muy bien. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí hablamos un poco de las cuestiones económicas que prácticamente han dado lo que es un impulso muy fuerte entre los años de 1700, ¿no? 1776, en donde prácticamente se establecieron publicaciones acerca de libros en donde hablaban de la economía, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en la antigua Grecia, Aristóteles, Platón,
Demócrito, Diógenes, hablaban de problemas relativos como la riqueza, la propiedad, el comercio, ¿no? Eso obviamente fueron factores dentro de la economía en la antigüedad en donde permitieron crecer grandes culturas y grandes civilizaciones, ¿no? Prácticamente en la Edad Media, la iglesia como tal logró tener directamente lo que es un crecimiento sumamente acelerado directamente en su momento por la corrupción que se manejaba en su momento, ¿no? Y por ende, pues, obviamente la iglesia tomó el control también de departamentos administrativos, de las riquezas económicas de algunos países, de algunos territorios, y después, obviamente, tuvo que dar una serie de reformas y cambios como tal, ¿no? Eso directamente separando del beneficio de la religión y el beneficio directamente de un país, del Estado o de una nación en general, ¿no? Aquí directamente la economía como tal aparece directamente entre los años de 1776, ¿no? Por el filósofo escocés Adam Smith, en donde prácticamente hablaba de cómo la economía ha ido creciendo con el pasar del tiempo y sobre todo cuáles han sido los factores más importantes de cada país, ¿no? Hablando de los recursos, hablando de las riquezas, hablando directamente de la creación del crecimiento de la población, hablando directamente de los productos de exportación, que prácticamente han sido factores en donde hablan de un crecimiento económico de cada país, ¿no? Hablamos también del mercantilismo, las especulaciones de los fisiócratas, precedieron a la economía clásica de Smith desde sus seguidores del siglo XIX. Aquí directamente nos habla acerca de modelos económicos como el mercantilismo y sobre todo también nos habla de la economía clásica, es decir, de los recursos que en este caso un país o un territorio pueda llegar a tener. Ahora, otro factor importante dentro de la economía es el mercantilismo, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita María Choto, por favor. Señorita María Choto, ¿estamos ahí? No, no estamos. Excelente. Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Chuga, ¿estamos ahí? Sí, Licen. Buenos días. Por favor, buenos días. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo, no me sé, Licen. El siglo XVI. Gracias. El siglo XVI desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época. El mercantilismo fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo tampoco. 18. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro, plata que tuviese. Gracias, Liz. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, el mercantilismo como tal prácticamente apareció pues en el siglo XVI, ¿no? Y se fortaleció en este caso hasta el siglo XVIII, en el cual mencionaban, ¿sí? Que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata, en este caso, que tuvieran, ¿no? Entonces, ellos decían que si un país, en este caso, tiene una infinidad de oro, sí, prácticamente sería pues
una potencia mundial. Es decir, sería una nación sumamente rica, ¿no? Pero también catalogan en este caso que si un país no tiene estos recursos, obviamente, pues es un país pobre como tal, ¿no? Y prácticamente el punto de origen del mercantilismo se dio, pues, en Inglaterra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos detallar que tanto la cantidad de oro, de plata que puedan llegar lo que es a tener un país define directamente su desarrollo. Si recordamos un poquito, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, prácticamente ellos llegaron con la finalidad de ostentar los materiales de oro, ¿sí? Productos preciosos, piedras preciosas, en donde prácticamente lograran llegar en ese caso, a España y obviamente pues volverse inmensamente ricos como tal, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los países europeos, sí, para aquella época del siglo de los años de 1776, prácticamente enfocándose a lo que mencionaban los mercantilistas, ¿sí? Buscaban la manera de tener excesivas cantidades de oro, de plata o de materiales preciosos, ¿no? Eso prácticamente aumentaría la economía, aumentaría directamente los factores del empleo y en este caso prácticamente tendrían unas condiciones de vida sumamente aceptables, ¿no? Prácticamente los mercantilistas decían que si yo tengo una cantidad de oro sumamente grande y otros países no tienen, yo directamente los puedo prestar, ¿sí? Los puedo dar, ¿no? Pero obviamente en base a un beneficio que ellos también pudieran querer directamente en recursos, en territorio, ¿sí? O en otros factores de la política también, ¿no? Por ende, prácticamente aquí podemos establecer que el mercantilismo, ¿sí? Prácticamente logró tener fuerza o relevancia en Europa, pero más que todo cuando llegó a Estados Unidos prácticamente lo hizo en la época de independencia, ¿no? Y además de ello, como ustedes saben, Estados Unidos logró tener lo que es un imperio y logró ser un país hasta el día de hoy sumamente desarrollado por la cantidad de recursos, tanto en materiales que llegó a tener, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra característica importante del mercantilismo, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Lady Chica. ¿Estamos ahí, por favor? Señorita Lady Estefanía Chica. ¿No? Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, si estamos laborando, si no, van a quedar sin participación. La señorita Silvana Caterine, por favor. Buenos días, Lice. Buenos días. Mercantilismo. En caso de necesidad, el monarca también podría comprar armas, uniformes y comida para los soldados. Jean Colbert, 1619-1683, ministro de Luis. ¿Me puede ayudar con el siglo? En el siglo XIV. En el siglo XIV, institucionalizó la exportación de productos franceses para crear oro y a cuyos efectos desarrolló de forma muy importante en la industria gala. Esta preocupación mercantilista por acumular metales preciosos también afectaba la política interna. Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese, una población numerosa y mal pagada. Produciría muchos bienes a un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el exterior. Excelente, muy bien, señorita. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que prácticamente en el reinado de Luis XIV eventualmente se dio lo que es la exportación de productos, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de crear directamente recursos, materiales que lograran ayudar a las industrias, ¿no? Aquí también se da una acumulación sumamente grande por parte de estos imperios y obviamente las empresas, sí, prácticamente
prácticamente lograron tener un repunte sumamente avanzado, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente los salarios, el trabajo y la población en general era la más explotada, ¿no? Y obviamente tenían lo que son salarios muy bajos, la explotación laboral, tanto en mujeres, en niños, y obviamente con la finalidad, en este caso, de que las industrias, de que el país como tal, lograra tener lo que es un crecimiento acelerado, ¿no? Pero obviamente con la explotación de la población en general, ¿sí? Aquí directamente podemos hablar de que se obligaba tanto a niños, a jóvenes, a mujeres embarazadas a trabajar directamente en diferentes actividades, ¿no? Una de las actividades que en este caso realizaban en Inglaterra era directamente el cultivar lo que era el té, la ginebra, tejido de seda, entre otros, pero obviamente pues estos productos prácticamente tenían que ser transformados en maquinarias sumamente grandes, ¿no? Aquí a las personas se les obligaba a trabajar 23 horas, descansaban 1 hora y en ejemplo prácticamente les pagaban como unos $5 diarios. Entonces era una explotación sumamente grande, sumamente difícil y el trabajo infantil prácticamente era una actividad diaria que prácticamente se realizaba para aquella época, ¿no? Si bien es cierto, poco a poco fueron reformándose, en este caso la explotación laboral, y por ende pues el trabajo como tal fue ganando lo que es un respeto del caso y obviamente pues los salarios también fueron mejorando, ¿no? Pero debido a levantamientos, a luchas que realizaban la población en general, ¿sí? Otra forma económica que apareció fue en la escuela clásica. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda por favor la señorita? Yo le hice. Si estoy Dice, bien. buenos días. Sí, por favor, la señorita María. Muy bien, por favor. Escuela clásica. Ya, escuela clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico, parte de los escritos de Smith, continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Mans y David Ricardo, y culmina por la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la escuela Gracias. clásica prácticamente siguen basándose en las teorías del libro, en este caso publicado por el señor Smith, en donde habla directamente de cómo la economía y de cómo la riqueza ha tenido pues un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Aquí aparecen economistas británicos como Robert Malthus, David Ricardo, en donde prácticamente notaban sí, el crecimiento, en este caso, de la población, de la propiedad privada, de los mercados y sobre todo hablaba directamente de la competencia. Sí, si bien es cierto, se manifestaba que mientras existan competencia, prácticamente tanto los productos, los países, los territorios, las industrias van a ir creciendo conjuntamente, ¿no? Y dentro de la escuela clásica también nos habla, en este caso, de que el Estado no garantiza un desarrollo para la población y para el sector empresarial, ¿no? Por ende, se cataloga directamente de que el Estado, sí, para aquella época era conocido como la mano invisible, es decir, que era un departamento en donde cogía los recursos y que prácticamente no destinaba un crecimiento tanto a la población como a las industrias como tal, ¿no? Y por ende, pues, dentro de esta escuela manifestaban la desconfianza que existían entre los gobiernos en general, ¿no? Aquí también atribuyen dos características importantes dentro de la fuerza de trabajo y el capital. Es decir, prácticamente los recursos o el dinero que invertimos en productos o en industrias prácticamente deben forzar a crear lo que son más industrias y además de ello directamente comercializar el producto por todo el mundo, ¿no? Y eso garantizaría lo que es un crecimiento o un desarrollo, en este caso, de estas potencias mundiales, ¿no? Aquí hablamos otra característica importante, ¿no? Acerca del crecimiento de la población.
se establece que la población crece aritméticamente 2, 4, 6, 8, 10 y que se duplica en cada generación. Por ende, deben existir plazas de trabajo para que todas las generaciones, en este caso, puedan mejorar tanto la economía del territorio, de un país, de un gobierno y sobre todo logren solventar las necesidades, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de población, ¿sí? Mayor cantidad, en este caso, de empleos, ¿no? Otra corriente también importante a mencionar es la escuela del personaje de Carlos Marx, ¿no? Conocido también como el marxismo, ¿sí? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor. La oposición de la escuela clásica proviene de los primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henry Robriot, conde de Saint-Simon, y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, manifestadas de su principal trabajo, El Capital, publicado pues en este caso en los años de 1894 en general. Ahora, si bien es cierto, el señor Karl Marx, que lo tenemos de este lado de acá, él daba posturas políticas en donde establecía, ¿sí?, que nosotros hemos transitado por diferentes modos de producción. El primer modo de producción que establece el marxismo es la comunidad primitiva. Ahora, ¿cuál es el último modo de producción que tenemos en la actualidad? ¿Cuál será? El sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. No, bueno, esa es la evolución del ser humano. El modo de producción económico, ¿cuál es el último que tenemos en la actualidad? El banano, las flores. La agricultura. El comercio, bueno, dice. los modos de producción, a ver si recordamos. El primer modo de producción es la comunidad primitiva. ¿Cuál es el segundo? No recordamos. Vamos a hacer un trabajo entonces. ¿Cuál es el segundo modo de producción? Ya, muy bien. La comunidad primitiva, el segundo modo de producción, el esclavismo. El tercero, el feudalismo. Y el último en el que nos encontramos es el capitalismo. Sí, ya les voy a mandar un trabajito para que se acuerden. Ahora, prácticamente decía que nosotros hemos transitado por estos diferentes modos económicos, ¿no? Además de ello, el señor Marx prácticamente mencionaba que el capitalismo abusa o explota directamente a la población en general, ¿no? Y por ende, en su momento también logró, en este caso, establecer nuevos modelos económicos y uno de ellos fue el socialismo, ¿no? Como ustedes saben, el socialismo prácticamente es un modo de producción en donde se establezca, de que todos directamente ganan en igualdad de condiciones, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos países se ha logrado o el tratado directamente de implementarse y no se ha dado porque prácticamente no cumplen con todos los parámetros como tal, ¿no? Pero en fin, el marxismo de una u otra manera buscaba un modelo económico en donde prácticamente ayudara tanto a la población en general, a las industrias, a las empresas. Es decir, prácticamente tener un crecimiento, ¿no? Sí, dígame por favor. Señorita Piedad. Sí, ¿no? Señorita Marta Piedad Rochina, ¿no? Nada, excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de colocar el audio en silencio. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, pues, hablamos del desarrollo de estos personajes, tanto el señor Marx como el señor Friedrich Engels, ¿no? Que prácticamente los dos publicaron este libro y, pues, obviamente compartían esta información de los modelos económicos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la escuela neoclásica. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Lourdes Elizabeth, por favor. Señorita Lourdes.
Sí, no, no estamos. Elizabeth Cugia, regálame un segundito. Cugia, no, excelente, no está. ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Monserrat, por favor? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días, por favor. Escuelas neoclásicas. La economía clásica partía del principio de la escasez, como lo muestra la ley de rendimientos decrecientes y las doctrinas masonianas sobre la población. A partir de la década de 1870, los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Leon Juárez en Suiza y Karl Menger en Australia, imprimieron el giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente nos habla dentro de la escuela clásica acerca de personajes, ¿no? Como Leon Ward en Suiza, Karl Menger de Austria y también nos habla de William Stanley Jevons, que prácticamente esta escuela apareció en los años de 1870, en donde nos habla acerca de los consumidores, ¿no? Aquí prácticamente menciona, ¿sí?, de que mientras más consumidores haya de algún producto, prácticamente logrará, ¿sí?, tener más compras, logrará tener más ingresos, ¿no? Aquí directamente nos habla acerca de que todo país tiene que mantener una información acerca de los recursos que exportan y además de ello, de los países, en este caso, que más recursos necesitan, ¿no? Obviamente con la finalidad de mantener una buena economía, de mantener lo que es su producto rentable y además de ello de generar ingresos para la población, para su gobierno en general, ¿no? Aquí directamente establece un equilibrio entre el mercado de dinero, los mercados de trabajo y sobre todo también mantiene lo que es un equilibrio directamente entre compradores y consumidores, ¿no? Aquí también podemos hablar de las inversiones que prácticamente se hacen en empresas, en industrias, que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y obviamente, pues aquí hablamos de la escuela keynesiana, ¿sí?, que uno de los representantes fue el señor Johann Maynard Keynes, que prácticamente fue alumno de Alfred Marshall, ¿no? Que prácticamente él era un economista sumamente importante y sobre todo prácticamente defendía los recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, él decía, sí, que prácticamente los gobiernos, los políticos como tal, deben explotar los recursos prácticamente de una manera equitativa, por decirlo así, para que en este caso prácticamente las políticas de exportación, las políticas de gobierno o los países dueños de los recursos puedan tener un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Pero obviamente eso solamente lo dictaminaban en normativas, ya que como tal prácticamente las empresas, las industrias se llenaban directamente de los beneficios, sí, tanto de los ingresos, de las exportaciones, y el gobierno también directamente tomaba parte, ¿no? Mientras que la población en general obviamente no contaba con recursos, no mejoraban su situación económica y además de ello sufrían de un montón de necesidades, ¿no? Aquí directamente se da el crecimiento de bancos, se da el crecimiento de industrias y también se da el enriquecimiento prácticamente en pocas manos, ¿no? Aquí hablamos directamente un poco acerca del desempleo que también se generalizó y sobre todo también podemos establecer que prácticamente
el trabajo como tal también fue careciendo, ¿no? Que si bien es cierto, la economía keynesiana prácticamente nos habla, en este caso, de cuidar directamente las formas de exportación, también nos habla directamente de tener una armonía directamente de consumo y sobre todo directamente de la naturaleza, de la exportación de los recursos naturales y además de ello directamente de cuidar pues las empresas públicas, las empresas privadas y además de ello directamente generar productos que estén de acuerdo a las demandas nacionales e internacionales, ¿no? Pero en fin, prácticamente estas economías, una de las más representativas y actuales que tenemos es la economía analítica, en donde prácticamente estalla directamente como una empresa, sí, se proyecta a futuro, ¿no? Por ejemplo, digamos, si el día de hoy el Ecuador directamente exporta 100 barriles de petróleo, por decirlo así, ¿no? Y obviamente ha tenido una buena demanda, se ha mantenido aquí en un país directamente como Bolivia, por darles un ejemplo, ¿no? Y año tras año lo han hecho en 100 barriles, se proyecta directamente que de aquí a 20 años pueden ser 200, pueden ser 300, pero también nos hablan con un margen de error, ¿sí? Es decir, que toda exportación, que toda economía prácticamente siempre van a tener sus ventajas y que obviamente van a tener las desventajas también, ¿no? Además de ello, todas esas escuelas económicas que hemos mencionado el día de hoy parten directamente de la exportación de los recursos, ¿no? Que si bien es cierto, especialmente países que estamos en vías de desarrollo, no mantenemos una economía estable, ¿sí? Esperemos que en algún momento lo tengamos, esperemos que algún modelo económico logremos desarrollarlo con la finalidad de que todas las necesidades, tanto de la población como el sector industrial, prácticamente mantengan un desarrollo continuo, ¿no? Y obviamente, pues, ya no depender de países extranjeros y obviamente depender de nuestros recursos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Yo, Licen, disculpe. ¿Aló? Sí, dígame, por favor. Verá, Licen, yo estoy, como es, veo que estoy sin nota en educación física. Ya, muy bien. Si yo sí me fui a la mañana deportiva, Licen. Ya, muy bien. En el caso de las Yo notas también de... dicen, estoy sin nota. Sí, no se preocupen. En el caso de educación artística, la plataforma en ese caso ya ha sido habilitada un tiempito más para aquellos compañeros que no han logrado subir la actividad, la puedan subir, ¿no? Y la nota directamente se les va a aparecer, ¿sí? Finalizando casi el año lectivo, se les va a aparecer a cada uno de ustedes la nota correspondiente, ¿no? Y finalmente, pues, cuando tengamos, en este caso, la presentación de los promedios, obviamente, pues, ahí se les va a publicar todas las notas correspondientes. En el caso de educación física, obviamente, la última semana se les va a publicar la nota de toditos. ¿Ok? Ya, Licen, eso era mi Gracias, preocupación. Gracias, Licen. Bien, chicos, otra cuestión más, ¿no? No se olvidarán, por favor, que en la parte de tareas, sí, donde realizamos todas las actividades, van a tener lo que es un trabajo final. Es un trabajo sumamente sencillo que van a trabajar con la información de la plataforma, ¿no? Es sumamente sencillo. La plataforma en la tarde ya les va a publicar, ¿sí? Para que todos lo puedan trabajar, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes la tengan, por favor, con toda la confianza, me escriben nomás en la plataforma Canvas, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana. Licen, yo Gracias, también tengo una Licen. pregunta, Licen.